siendo de bendición. El mensaje de hoy está basado con el título Resistencia y va a ser basado en el libro de Segunda de Crónicos 35 del versículo 20 al 27. Ahí va a estar basado. Vamos a usar otro versículo también. Hemos orado, hemos puesto esta prédica en la mano del Señor, entendiendo que sin el Espíritu Santo de Dios nada podemos hacer. No hay nada que pueda salir de mi boca que pueda traer la transformación, el cambio y el impacto que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros a través de su palabra en esta mañana. Segunda de Crónicas 35 del capítulo 20 al 27. Ahí hay una historia que se llama la muerte de Josías. Pero para entender eso, ¿verdad? Porque no todo el mundo sabe quién es Josías. Es bien importante y es parte de la preparación que hacemos para traer los mensajes. Tenemos que hacer una pequeña reseña histórica del contexto y del tiempo y la época de ese suceso. Miren, el rey Josías de Judá murió en batalla después de negarse a escuchar al profeta Jeremías. Fue un rey que reinó en Jerusalén por 31 años. Al llegar al trono, Josías intentó restaurar la adoración al Dios verdadero en Judá, que había caído en idolatría bajo los reinados de Manasés y Amón. Josías murió en batalla después de negarse a escuchar al profeta Jeremías, quien le advirtió que una espada atravesaría a Judá. Es importante escuchar. Usted tiene que escuchar y después usted se va a la presencia de Dios y filtra, coja lo bueno y deseche lo malo, pero tenemos que escuchar, no podemos resistir. Entonces vamos a leer en el libro de Segunda de Crónicas 35, versículo 20, muerte de Josías. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová. Solamente con esas palabras podemos entender que Josías había sido enviado a hacer un trabajo. Él estaba reparando. Y si tú dices, wow, estaba reparando, estaba haciendo las cosas del Señor, estaba reparando, él quería reparar la adoración en ese tiempo, ¿verdad? Como dije, estaba reparando la adoración en Judá que por la idolatría que había caído en ese tiempo. Entonces dice, después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Ay, santo, bendito es el nombre del Señor. Qué duro está esto. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Miren, a veces nosotros no queremos atender lo que el Señor está hablando. Nosotros no queremos aceptar lo que el Señor está haciendo, lo que viene de boca de Dios. Y déjame decirte que son consecuencias fuertes, porque hay muchas veces que la resistencia no es contra esa persona, es contra Dios que le estamos haciendo. Entonces el Señor nos enseña en la palabra que hay peleas y guerras y batallas en las que tú no te puedes entrar cuando es el Señor que está haciendo lo que está haciendo. Entonces, cuando a veces no entendemos, lo que tenemos que hacer es, no ser piedra de tropiezo y ponernos a un ladito
y morirnos a la carne y a los pensamientos que quieren levantarse en contra de lo que Dios está haciendo, de al que Dios está mandando. Eso es bien peligroso, oponerse a algo que Dios es el que está hablando. El 23 dice, y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Bendito es el nombre del Señor. Quizás Josías no estaba para morir en ese tiempo, pero él se resistió, él no entendió, él no siguió el consejo, él no identificó lo que estaba pasando y el que le estaba hablando. Él no quiso ceder a su voluntad, a su terquedad y a su necedad. Algunas veces nosotros somos así. Y el Señor es el que está hablando y el que está diciendo. Y nosotros con nuestra terquedad queremos a veces tropezar y queremos a veces hacer tropezar a otro. Y muchas veces resistimos la voluntad del Señor y nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, porque con la resistencia que estamos haciendo, entonces retardamos muchísimo más el plan de Dios para nuestra vida. No lo cambiamos porque nosotros no tenemos esa autoridad, pero muchas veces nosotros podemos hacer que el plan de Dios que esté diseñado para ti o para mí, lo retrasemos por nuestra propia terquedad. Y dice el 24, entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro, lo pusieron en un segundo carro que tenían y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros que es de sus padres, y toda Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de lamentos. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, conforme a los que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos primeros y postreros, he aquí, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. O sea, tremendo error que cometió Josías en no es querer. Primeramente yo diría creer, porque el Señor nunca va a permitir nada en tu vida que ni siquiera te lo haga saber antes. Antes de que pasen las cosas, el Señor nos advierte de diferente manera. Él habla como Él quiere hablar. A través del mensaje, esta mañana está hablando. Él habla a través de la lectura de su palabra, a través de una adoración, una canción, a través de un libro Él habla, Él hace como Él quiere. Él es omnisciente, omnipresente. La voluntad es de Él y Él la que reina. Entonces nosotros tenemos que aprender la historia y la palabra de resistencia. Si buscamos algunos hombres o mujeres en la Biblia que resistieron, ahí tenemos a Daniel, ¿verdad? En Daniel 10, del 13 al 21. Nos habla la historia. Denme un momentito, vamos a buscarlo. Daniel 10. Bendito sea el nombre del Señor. Busca tu Biblia y ve conmigo buscando los pasajes y los versículos bíblicos. Porque es importante no tú creer lo que yo te estoy diciendo, sino tú comprobarlo, para que tú entiendas que no nos salimos de la palabra de Dios cuando estamos hablando palabra de Dios. En Daniel 10, del 13 al 21, nos habla de lo que estaba pasando en ese momento. Daniel había orado a Dios por peticiones específicas. Y el Señor le dice, desde el primer día que tú oraste, tu petición fue concedida. Pero dice en el 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia.
Toda esa historia tú la vas a leer después y te vas a dar cuenta de qué fue lo que pasó. Hubo batalla, hubo resistencia. El príncipe de las tinieblas se opuso y había resistencia para que la oración que ya Jehová había concedido sobre Daniel, entonces no se diera y Daniel no tuviera lo que él ya le había pedido al Señor. Así pasa contigo y conmigo hoy en día. Quizás hay peticiones que ya hace tiempo que el Señor, el primer día que oraste, Él las concedió. Pero hay resistencia en los aires. Y ahí es que viene la contradicción, ¿verdad? Que muchos diríamos, y yo misma antes le hacía mucha pregunta al Señor, yo decía, pero no entiendo. Padre, pero tú eres soberano. Y si el príncipe de este mundo, como lo llamó Jesús, porque fue Jesús que llamó al enemigo, el príncipe de este mundo, el enemigo de las almas, él es un enemigo tuyo, un enemigo. Hay veces que tenemos enemigo oculto, enemigo disfrazado. Hay algunos enemigos que son amigos, pero son enemigos. Pero por delante te hacen creer que son tus amigos, que te aman y que te quieren, pero realmente son enemigos. Pero hay enemigos que son ocultos. Y el Satanás es el enemigo número uno que tú y yo tenemos. El que no quiere hacer la resistencia para que lo de Dios no se den y no lo veamos en nuestra vida. Entonces, la lucha fuerte es con el enemigo. Cada día, mientras tú vas más adelante con el Señor, más haciendo lo del Señor, entonces la resistencia es fuerte. Pero gracias a Dios que el Señor entonces me hizo entender que sí, Dios es soberano y que cuando Él permite, Él le da el permiso, Él le tiene que decir sí al príncipe de Persia, interponte, porque es parte del proceso lo que ella va a aprender. Es parte del proceso y es parte de la historia, es parte del testimonio, es parte de la unción poderosa, porque la unción poderosa del Señor se va a dar y tú la vas a tener en esos momentos de resistencia. Oye lo que te voy a decir. Dios nunca va a poner su unción poderosa sobre una persona que no haya pasado procesos. Muchas veces queremos que el Señor nos use, queremos la unción fresca de Dios, pero no estamos dispuestos a pasar por el proceso. Entonces, por eso es que es importante el que tú te des cuenta, el que de verdad es ungido, porque no todos los que están predicando son ungidos. Los ungidos del Señor se conocen. El hombre y la mujer que ha sido elegido, escogido y predestinado para lo de Dios y el Señor pone su unción sobre él, no son todos los vasos. En la casa del Señor hay vasos de honra, pero también hay vasos de deshonra. Eso y nada de lo que podemos ver es una sorpresa para nosotros, porque yo mientras más leo la palabra de Dios, más me doy cuenta que todo lo que está ocurriendo ya había ocurrido en otro tiempo. Si no, léete el Antiguo Testamento para que tú puedas ver que todo lo que está pasando ya había ocurrido y no es una sorpresa. Pero para eso vino ese tiempo de la gracia que entonces hemos abusado, porque hemos escogido la gracia para tapar nuestro propio pecado. Pero bueno, estamos hablando de resistencia. Hay otra historia en la palabra de Dios que es en José. Génesis 39 del 7 al 12, la voy a parafrasear. Usted después anote el versículo y va y lo lea ya. Génesis 39 del 7 a 12 dice y habla que José rechazó los propósitos de la esposa de Potifar. Le dijo que no podía hacer lo que ella le pedía porque eso era pecado contra Dios, mas también iba a fallar contra su amo, contra el rey. Entonces Josué tuvo que salir corriendo cuando ella le quitó la túnica. Él tuvo que irse. Hay momentos en tu vida que tú y yo tenemos que resistir y apartarnos de acuerdo a la tentación que estamos viviendo en ese momento. No somos irresistibles para tú y yo y no nos pueda dar una tentación. Porque si el enemigo tentó a Jesús, ¿quiénes somos tú y yo para decir que no vamos a ser tentados? Lo que tenemos es que tener las estrategias para cuando viene la tentación,
tú saber cómo tú le vas a responder al enemigo. Y la forma de responderle es con la palabra. Dice en Efesios 6 que habla de la armadura de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con eso que tú vas a resistir los días malos. Con eso que tú vas a tener la resistencia para tú poder devolverle al enemigo lo que él te está tirando, sabiendo que él entienda que tú sabes quién tú eres en Dios. La fuerza no es nuestra, ni es con nuestra propia sabiduría humana. No tenemos. Es con el Señor, con las armaduras que Él nos ha dejado. Él nos ha dejado en ese capítulo de Efesios 6, un arma poderosa que no siempre usamos. Pero las armaduras de Dios es lo que debemos usar todos los días. Todos los días desde que nos levantamos, tú te tienes que poner esa armadura. Porque es con eso que tú vas a resistir, pero también es que tú vas, mira, a coger la espada del Espíritu y cortarle la cabeza a cada uno de los demonios que quieren venir disfrazados de diferentes formas, con pensamiento negativo, con síntomas en tu cuerpo que no pertenecen. Es de diferente forma. El enemigo es astuto y él no se va a quedar tranquilo. En el nombre poderoso de Jesús, bendito sea el nombre del Señor. Miren, otra persona en la historia que resistió fue Moisés. Vemos en el capítulo 17, dice que Moisés habla acerca de cuando él obedeció a Dios, cuando él le mandó a golpear la roca para ayudar a Israel a ganar una batalla. El Señor le mandó a golpear la roca. Hubo un momento que Moisés se cansó y ahí vinieron Hur y Aarón y le sostenían los brazos. Ese es un ejemplo de resistencia. También en Éxodo 22, Moisés se enojó cuando vio al pueblo bailando y un becerro de oro que ellos estaban adorando, por lo que él se enojó, arrojó las tablas de la ley al suelo. Es difícil a veces cuando tú tienes la verdad de Cristo y tú quisieras como entrártela a la gente, que la gente entendiera lo maravilloso y lo importante que es hacer la voluntad de Dios. Pero somos variantes. Nos resistimos. Y el Señor en esta mañana te dice esta palabra: resistencia. Resistencia. Resiste para poder obtener esa corona de oro que el Señor tiene, que no va a ser en esta vida. En esta vida y en este tiempo y en nuestro tiempo de vida no vamos a obtener la verdadera corona que tenemos. Va a ser allá. Entonces nuestro trabajo es resistir en este tiempo para que el día que estemos delante del Señor podamos recibir esa corona. Que tú y yo nunca nos olvidemos que hay algo que tienes que hacer, que ese es el bendito libre albedrío, que a mí no me gusta, pero verdad, el Señor lo dejó ahí. Y es lo que nosotros nos puede acercar o alejar de Dios. Resistir significa utilizar el libre albedrío para bien. Que tu mente esté programada para lo de Dios, para que cuando venga lo que no huele a Dios, tú puedas resistir. Pero también yo le dije que habían situaciones en las que nosotros mismos era que nos poníamos en resistencia para no escuchar la voz de Dios a través de lo que el Señor esté usando y a quien esté usando. Vamos a leer 2 versículos en el libro de los Hechos, Hechos 7:51. Vamos a leer en Hechos 7:51 lo que dice la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, denme un momentito y aquí lo busco. Gloria a Dios. Hechos 7, versículo 51 dice así. En el nombre de Jesús continuamos. Duros de cervix, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres también
así también vosotros. Si nos vamos un poquito más atrás, está hablando ahí en ese capítulo de la muerte de Esteban y de la dureza del corazón de la gente y de ese pueblo cuando no reconocían a Esteban, no reconocieron a Esteban como un hombre ungido y elegido por el Señor, que daba un mensaje que venía del Señor. Así hay muchos hombres y mujeres duros de cerviz, incircuncisos de oídos, de corazón y de oído. Por eso la palabra del Señor nos manda a circuncidar nuestro corazón, porque es en el corazón donde están todas esas malicias, todos esos pensamientos que primeramente vienen a la mente, y cuando tú no lo identificas y lo apartas y lo corta con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, entonces de ahí bajan el corazón, y del corazón, entonces, de lo que está en el corazón habla la boca. También en Hechos 7:51, gloria a Dios por su bendita palabra. Hechos 11:17. Vamos a leerla ok. Gloria a Dios, bendito es el nombre de Dios. 11:17, sí. 11:17 dice así: Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? O sea, ¿quiénes somos tú y yo para decir sí o no? Ese sí, ese no. Nosotros no somos nadie para estorbar lo que el Señor quiere hacer. Cuando usted no entienda algo, usted se va a la presencia de Dios y no peque contra el Señor, ni seamos piedra de tropiezo contra personas o contra situaciones que es el Señor que le está creando. Algunas veces podemos decir, porque miren, ayer aprendí una palabra nueva que se llama sesgos. Los sesgos son los juicios. Los sesgos son juicios que nosotros hacemos en nuestra cabeza. Y eso viene, déjenme un momentito, yo se lo voy a buscar aquí, porque eso es tan importante, de verdad, es tan sumamente importante. Miren, los sesgos cognitivos son errores en la manera en que interpretamos la información, que nos llevan a ver la realidad de forma distorsionada o parcial. Son atajos que usa el cerebro para simplificar decisiones y juicios, pero que a menudo nos hacen sacar conclusiones incorrectas o poco objetivas. Miren, esos pensamientos que entran a la cabeza de nosotros en contra de algún evento o de alguna persona son dardos y juicios de a veces nuestro propio cerebro, que es la interpretación que nosotros damos a algo. Un ejemplo, ¿cuántas veces nos ha pasado que una persona hemos estado esperando por ella, o hemos estado, qué sé yo, esperando, o queremos que la gente entre? Yo te lo voy a decir por mí, yo voy a hablar por mí. Algunas veces yo no entendía y eso me cargaba, porque yo decía, pero Dios mío, es que son tan malos agradecidos, Señor, porque tanto que tú nos das, tanto que tú haces por nosotros, y la gente es como que no entiende. Déjame decirte que eso es un error. Te digo por qué, y eso el Señor me lo ha enseñado. Tú no sabes lo que está pasando con el otro de aquel lado. Tú no sabes. Entonces, aprendí a dejarle al Espíritu Santo y a orar por fortaleza para ese hermano. Porque algunas veces no es que no quiere, quizá no tiene cómo. Quizá está tan devastado esa mañana que no tiene la fuerza suficiente y la decisión para entrar y conectarse. Entonces, sí tenemos que ser buenos agradecidos. Yo no soy de la persona que nunca me voy a sentar al lado tuyo a llorar. Yo te voy a decir, mañana es mejor, levántate, voy a orar por ti,
pero no me voy a quedar sentada pasándote la mano, porque hay gente que le gusta que lo acaricien solamente y que se sienten con ellos a llorar. Entonces yo voy a mirar lo que te está pasando, yo te voy a ofrecer la ayuda, yo te voy a ayudar a levantarte y yo voy a orar. Y si tú con todo lo que yo hago no te levantas, yo voy a seguir hacia adelante orando por ti, pero nos vamos entonces a atrasar los dos. Yo me voy a sentar a pasarte la mano. Entonces eso es lo que pasa con muchas personas. Muchas personas no entienden eso y son espíritus inmundos dentro de ellos que hacen la guerra. Entonces, mire mi hermano, mientras yo ayudo a la gente, pero el trabajo mío no es sentarme a pasarte la mano, es pelear contra todos esos espíritus para que te suelten y tú seas liberado. En el nombre poderoso de Jesús. Entonces son muchas cosas que pasan. Es un conglomerado y un conjunto de muchas cosas. Pero la resistencia principal no es el diablo. Somos nosotros. Comencemos a cambiar nosotros mismos. Comencemos a identificarnos nosotros mismos, a conocernos, a autoevaluarnos cada día, a ponernos nosotros con la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que alcanzar lo que dice la palabra de Dios con la fuerza. Si no tenemos fuerza, entonces tenemos un ayudador, el Espíritu Santo de Dios. Hay gentes alrededor tuyo que te van a ayudar, pero cuando te dan el consejo, tú tienes que escuchar, tú tienes que entender, no resista, porque es que a veces resistimos lo que el Señor quiere hacer. Romanos 9, del 19 al 21. Tengo 3 versículos más. Romanos capítulo 9. Bendito sea el nombre del Señor. En esta poderosa mañana damos gracias al Señor por su palabra. Romanos 9 del versículo 19 al 21. Dice así. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Tú sabes lo que te quiere decir ese versículo? Lo que usted no entienda, cállese. Lo que usted no entienda, no peque, porque usted no sabe cuando la situación que está pasando ese hermano es el Señor que lo está, es Dios que lo está permitiendo para bien. Cuando está elevando a esa persona, no elevándola por encima de nadie, porque nadie es mejor que nadie. Somos personas iguales todos delante del Señor. Ahora, no todos tenemos la misma entrega hacia el Señor. Entonces, el Señor va a poner esa preciosa unción en aquellos que se esfuerzan, porque no es lo mismo. El Señor te va a cubrir y nos va a cubrir a todos. Pero el Señor no va a usar a todos, va a usar a los más dispuestos, a los que están más dispuestos, a los que han entendido, a los que se han dejado sellar, a lo que el sello del Espíritu Santo de Dios está ahí. Miren, esta semana ahora, desde ahora hasta marzo, ¿tú sabes lo que va a pasar? Mucha resistencia al cambio de horario, porque no es fácil. Ahora a las 4:30 que va a empezar el matutino, no es a las 5:30, pero es cómodo, ¿verdad? Entonces, ahora es que tenemos que probarnos nosotros mismos. Hoy el matutino empezó, el devocional empezó 1 hora más temprano. Pero realmente, si tú te pones a ver, no es que nosotros estamos perdiendo, porque nosotros estamos durmiendo 1 hora más, pero nuestra mentalidad dice, es que son las 4:30. Mentira, eso es un espejismo. No son las 4:30, no son las 6 de la mañana, son las 7. Pero ya nosotros podemos escudarnos ahí porque está muy temprano. Entonces, ¿sabes lo que vamos a hacer? En vez de aprovechar la energía que tenemos, porque de verdad vamos a dormir 1 hora más, entonces nos vamos a quedar debajo de la cama. ¿En qué? Justificando. Con justificación para tú no hacer lo que Dios quiere hacer. Entonces, ¿tú sabes lo que hacemos? Cuando vemos al hermano que está siendo utilizado por el Señor, criticamos. Oye, no podemos criticar al hermano. ¿Tú quieres tener lo que el hermano está teniendo?
Ve y haz lo que el hermano está haciendo. Muérete a ti mismo y deja que el Señor sea tu dueño y tu Señor. Que tú puedas resistir, pero no seamos piedra de tropiezo, de estorbo para nosotros mismos, para lo que el Señor quiere hacer con nosotros. En esta mañana, el Señor te dice, resiste, resiste, que solo los valientes arrebatarán. En el camino hay muchas situaciones, van a haber muchas situaciones, pero de todas ellas el Señor te ha dicho, yo estaré contigo. No se nos puede olvidar que el Señor está con nosotros. Primera de Samuel 24:6 y termino con la última que es de Deuteronomio 17. Primera de Samuel capítulo 24 versículo 6. Deme un minutito. 24:6. Ahí está hablando, ¿verdad? Cuando David perdona la vida de Saúl. Y perdona la vida de Saúl a pesar de todo lo que le hizo Saúl, de la persecución tan fuerte que Saúl hizo en contra de David. Pero David sabía y era un hombre que reconocía. Y David reconoció, a pesar de lo que estaba pasando con Saúl en ese momento, quién era Saúl. Y dice, primera de Samuel 24:6, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Entonces, miren mis amados, vamos a tratar lo más que podamos de que no hablemos cosas que nos pueden dañar grandemente. Porque déjame decirte que cuando nosotros nos ponemos en contra de un hombre o una mujer que ha sido llamado, ungido y sellado por el Señor, la guerra no se la estamos haciendo a esa persona. La guerra se la está haciendo al Señor. Y déjame decirte que las consecuencias son funestas, gravemente. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que orar sin cesar cuando vemos las personas a nuestro lado que nos están haciendo daño, que nos están haciendo la guerra. Orar por misericordia y orar por liberación para que esa persona que en su inconsciencia está tratando, porque hay cosas que no entiende, no tenemos que entender. Usted no está aquí para entender nada. Usted está aquí para escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Y los enemigos mayores que tenemos somos nosotros mismos. Termino con Deuteronomio 17. Deuteronomio 17, 12 y 13. Bendito sea el nombre del Señor y poderosa su palabra en esta mañana. Deuteronomio 17, 12 y 13. Dice, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el malo de en medio de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensorbecerá. Y por último, resistid al diablo, dice la palabra, y él huirá de vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea el Señor. Quiero orar en esta mañana y así terminar esta parte de lo que el Señor me ha entregado en esta mañana, que me ha hecho analizarme yo misma. Primeramente, el mensaje es para mí, para que yo entienda y que a través de lo que el Señor me dé a mí, entonces yo pueda dar. Pero no interpretemos con esos sesgos o esos juicios que tenemos. Tampoco utilicemos la palabra de excusas, que puede venir el mismo enemigo, nuestra propia mente humana, a ponérnosla en contra de poner las excusas por las que estamos actuando. Tú y yo tenemos que venir desnudo delante del Señor, porque Él no ve desnudo,
Él no mira. Ante ustedes yo puedo venir y orar y decir algo y creer y aparentar, pero el Señor me está mirando y el Señor es el que sabe lo profundo del corazón. Entonces, la mejor forma de venir a los pies de Cristo es venir trayendo al Señor humildad, primero humillándonos delante del Señor y dándole a Él toda la honra, toda la gloria, entendiendo que lo necesitamos. Necesitamos de ti, Espíritu Santo de Dios, tú que habitas, tú que moras en nosotros y a través de nosotros. Espíritu de Dios, tú eres omnipotente y omnipresente. Señor, tú hablas cuando nosotros te pedimos, Señor. Tú nos respondes, tú nos contestas, Padre de la gloria. Es fácil, Señor. Escuchar tu voz no es difícil, Padre, pero algunas veces estamos demasiado entretenidos, demasiado llenos de cosas que no son tuyas. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos a ver nuestros defectos. Ayúdanos a ver lo malo que hay en nosotros. Ayúdanos a identificar las áreas que tenemos que cambiar. Ayúdanos a resistir todo pensamiento que no venga de ti. A resistir todas las acciones que no vengan de ti. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana hemos venido delante de ti. Hemos escuchado tu palabra. Pero Dios mío, te pedimos que esta palabra haya caído, Señor, en tierra fértil. Que cada vez, Señor, que tú nos das tu palabra, Dios amado, esa palabra podamos ponérnosla, Señor. Podamos mirar en qué estamos fallando y podamos seguir hacia adelante, Señor, contigo de la mano. Enfrentando cada día las situaciones, Señor, que pasan. Pero Señor, lo importante es saber que tú estás con nosotros, que tu palabra y tu presencia, Señor, nos infunden aliento y que un día, Señor, vamos a recibir esa corona de gloria, esa corona de gracia. Un día, Señor, tú vas a abrir los sellos y vas a abrir, Señor, los libros delante de nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, para que las obras que estén escritas allí de hoy en adelante sean obras, Señor, de bien. Señor, que podamos resistir, Señor, las tentaciones, pero resistirnos a nosotros mismos primeramente. Cambia, Señor, todo patrón de juicio o de pensamiento que no venga de ti. Señor, ayúdanos a que cada día que pasa traigamos nuestra mente y nuestro corazón, sometiendo y sujetando todos los pensamientos a ti, Padre, tratando de esta manera, Señor, de pensar y hacer las cosas que son agradables a ti. Señor, yo declaro en esta mañana el bien, la misericordia, cambios, Dios amado. Yo declaro que ninguno de nosotros se va igual, sino que recordamos que tú eres nuestro Dios, que tú adiestras nuestras manos para las batallas, que tú estás con nosotros, que tu palabra nos dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Orad sin cesar y utilizar la armadura que tú nos has dado. En esta mañana, esa armadura nos las ponemos en el nombre poderoso de Jesús. Resistimos, Señor, y utilizamos esa espada de tu espíritu, Señor, cortando toda cabeza de gigante, todo lo que se ha levantado, todo lo que quiera levantarse en contra de tus hijos, Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús, tú tienes el control absoluto y aún en los días que parecen malos, son buenos porque todo obra para bien. Nos levantamos en esta mañana creyendo y declarando que el bien y la misericordia no se aparta de nosotros y que en la casa de Jehová moraremos por largos días. Bendice la vida de mis hermanos. Padre, el que está, Señor, en situaciones difíciles, recuérdale, Señor, esta palabra en esta mañana. Resistencia, porque al terminar la carrera, tú, Señor, estarás con nosotros como lo has estado durante las pruebas. Gracias, Espíritu Santo. En esta mañana yo declaro bendición, fuerzas nuevas, puertas abiertas. Yo declaro que nosotros, Señor, identificamos y morimos a esas áreas que no son agradables a ti. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús una iglesia
llena de transformación, que ya no vamos a hablar de lo malo que está pasando en la iglesia, sino que vamos a hablar de ti, de la transformación que solamente tú sabes hacer. Bendice la vida de cada uno, Señor. Llénalo, Señor, de tu presencia en esta mañana. Dale fortaleza, dirección, Señor. Fuerzas nuevas al que no tiene ninguna. Dirección al que te está pidiendo, Dios amado. Una respuesta, Señor. Tú estás aquí y tu poderoso Espíritu Santo está con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, para tu honra y tu gloria, yo he orado. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendiciones para todos. Amén. Gloria amén, a Dios. Amén. Dios te bendiga, Daisy. De verdad, qué buen tema.